tiene el uso de la palabra la senadora Hilda Estela Flores Escalera para presentar también los dictámenes correspondientes. Tiene usted el uso de la palabra, distinguida senadora Flores Escalera. Gracias, querido presidente. Muy buenas tardes, estimadas senadoras y senadores. Efectivamente, quiero pedir su atención y sobre todo su respaldo, porque en este momento quiero, en mi intervención, fundamentar 7 dictámenes a puntos de acuerdo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y que, por supuesto, a partir de ello, pues estaríamos solicitando su respaldo en cada uno de ellos. Son 7 dictámenes de los que estaré hablando en su fundamentación, 5 en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores, 1 en materia de derechos de las personas con discapacidad y 1 más de derechos de niñas, niños y adolescentes. El 25 de julio del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento. Esta legislación busca regular principalmente la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores, los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM. Sin embargo, el día de hoy no se cuenta con el reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que vendría a sumar a favor de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores, y con ello perfeccionar los alcances de los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios que se deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional bajo la coordinación del INAPAM. En virtud de ello, se propone exhortar respetuosamente a este instituto para informar a esta Cámara de Senadores sobre el estado que guarda el reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Para efectos del segundo dictamen, es preciso señalar que, de acuerdo con la fracción 11ª del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se establece que el INAPAM tiene, entre otras, la atribución de promover que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención se realice con calidad y cumplan con metas para su desarrollo humano integral. En la actualidad no se cuenta con un registro de centros de atención a personas adultas mayores y lo más cercano al padrón lo da el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI. Por otro lado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, dio a conocer que el año 2010 había 744 establecimientos con una población de 17.938 adultos mayores. En este sentido, se considera necesario exhortar respetuosamente al INAPAM para que, en coordinación con las dependencias homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como con las autoridades competentes, realice un registro de todas las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención públicas y privadas, donde se brinde asistencia a las personas adultas mayores con el objeto de tener certidumbre del número y la forma en que estas instituciones prestan sus servicios y operan en nuestro país. Como tercer dictamen, es importante señalar que en el año 2014 la base de la pirámide poblacional es más angosta que en 1990, debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor.
En este sentido, se observa que la participación relativa de adultos mayores se aumentó en este periodo de 6.2 a 9.7% y se espera que en el 2050 se incremente al 21.5%. De acuerdo con cifras del INEGI, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más fue de 33.7%, y de este porcentaje la mayoría labora por cuenta propia, el 50.5%, mientras que 4.9% son trabajadores sin pago. Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos, 35.5%, es subordinada y remunerada, y la mitad de estos no reciben prestaciones, el 49.2%. Se tiene conocimiento que la discriminación y marginación hacia las personas adultas mayores tiene diversos factores como el cultural, social y económico. Sin embargo, existe uno que puede ser de mayor importancia para incrementar y motivar muchas de las acciones y actitudes de exclusión, y es el estereotipo de la desvalorización de las personas por llegar a cierta edad, atribuyéndoles características negativas como improductividad, ineficiencia y las propias enfermedades. Por lo anteriormente expuesto, se exhorta respetuosamente al INAPAM, al DIF y al CONAPRED a instrumentar e impulsar acciones en favor del bienestar de las personas adultas mayores en nuestro país, así como fomentar y sensibilizar a la sociedad sobre una cultura de prevención y eliminación de la discriminación hacia las personas adultas mayores. Dentro de las consideraciones del cuarto dictamen, se señala que en abril de 2015, dentro del marco de la Semana de Seguridad Social en el Senado de la República, el director general del ISSSTE hizo público el compromiso de que dicho instituto eliminaría el pase de vigencia de derechos, el cual obligaba a los jubilados y pensionados a acudir 2 veces por año a las oficinas administrativas a comprobar que están vivos y así poder seguir cobrando sus pensiones. El 29 de abril de ese año, la Junta Directiva del ISSSTE, con el respaldo unánime de las representaciones sindicales, aprobó la cancelación del pase de vigencia presencial para cerca de 1 millón de jubilados y pensionados del instituto. En el acuerdo aprobado, se eliminó el pase de vigencia presencial y se instruyó a la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales a llevar a cabo las acciones necesarias para la verificación del estatus de los pensionados y jubilados sin que estos tuvieran que presentarse en las instalaciones del instituto. Por lo anteriormente señalado, se propone exhortar entonces respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de modificar las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores, mejor conocido como 65 y más, a fin de que el modo de efectuar la comprobación de supervivencia de las y los beneficiarios de dicho programa se realice a través de diferentes medios, buscando con ello facilitar la comprobación de supervivencia para las personas adultas mayores beneficiarias del programa. Estimado presidente, quiero pedirle un poquito más de tiempo, ya estoy por terminar, estoy agrupando, como dije, 7 dictámenes y le pediría también, porque estoy omitiendo algunos párrafos, que me haga el gran favor de poner íntegra mi participación en el diario de los debates. Gracias. Como quinto dictamen, es necesario señalar que a nivel mundial se vive un proceso único e irreversible de transición demográfica, el cual trae como resultado poblaciones más envejecidas en todos los países. Por un lado, los índices de fertilidad van a la baja, mientras que la proporción de personas de 60 años o más se duplicará, esperando que para el año 2050 esta población alcance los 2.000 millones de personas. Aunado a lo anterior, se espera que en la mayoría de los países el número de personas de más de 80 años se duplique hasta alcanzar los casi 400 millones. Según datos del INEGI, en el año 2003 en México, la población de personas mayores de 60 años superaba los 10.9 millones de habitantes, lo que representa alrededor del 9% de la población total de nuestro país. Durante el segundo trimestre de 2013, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más fue de 33.8%. Por su parte, en 2011, la morbilidad hospitalaria más alta en el grupo de adultos mayores fue por diabetes mellitus, ubicándose en la población de 75 a 79 años. En 2012,
el déficit visual fue el principal síndrome geriátrico en la población adulta mayor, ya que 47 de cada 100 lo presentaron. En virtud de lo anterior, atendiendo las barreras que viven las personas adultas mayores, se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social para que, en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal, fortalezcan y difundan con mayor amplitud los programas, políticas públicas y estrategias destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en nuestro país. Asimismo, a la Secretaría de Salud, así como a sus homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que promuevan la especialidad de geriatría en las universidades públicas del país. Como fundamento al sexto dictamen, el 15 de julio del 2014, elementos de la Policía Federal rescataron cerca de 500 personas, la mayoría menores de edad, quienes presuntamente estaban privados de su libertad en una casa hogar ubicada en la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán. La casa hogar era conocida como La Gran Familia. A la luz de los acontecimientos sucedidos en la casa hogar La Gran Familia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de la Organización de las Naciones Unidas, UNICEF, pidió a las autoridades mexicanas a colocar en el centro de la agenda nacional la revisión de los procesos de institucionalización y cuidados de niños y niñas, e instó a elaborar un sistema de registro de albergues y casas de cuidado que han sido privadas de su medio familiar. Por su parte, el 4 de diciembre del 2014, como todos sabemos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ley que tuvo su origen en una propuesta del Ejecutivo Federal y cuya aprobación implicó un importante esfuerzo y una gran responsabilidad del Honorable Congreso de la Unión. En la nueva legislación se desarrolla un único capítulo sobre los centros de asistencia social que señala que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados del cuidado parental o familiar atendidos en dichos centros. En este tenor, consideramos necesario conocer la situación en la que estos viven y se desarrollan en los diferentes albergues, orfanatorios, casas cuna y casas hogar, con el objeto de proteger sus derechos. Es por ello que proponemos aprobar el presente dictamen con el objeto de exhortar respetuosamente a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional DIF y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en coordinación con sus homólogas estatales, remitan a esta soberanía un informe detallado sobre los albergues, orfanatorios, casas cuna o casas hogar que se encuentran en territorio nacional y a realizar operativos de vigilancia de manera permanente con el objeto de salvaguardar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que vivan en ellos. Finalmente, como séptimo dictamen, tenemos que, de acuerdo con la ONU, en todas las regiones del mundo, las personas con discapacidad tienen dificultades de acceso al mercado de trabajo y existe una brecha considerable entre las condiciones de trabajo y tendencias del empleo de las personas con y sin discapacidad. Según el informe del INEGI, las personas con discapacidad en México, una visión al 2010, la sociedad y el Estado mexicano han realizado esfuerzos para promover y mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en materia laboral. Ejemplo de ello es que en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 11, se establece una serie de acciones que deberán llevar a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para promover el derecho al trabajo y el empleo de las personas con discapacidad, entre las que destacan la prohibición de la discriminación laboral por esa condición, el diseño de políticas públicas para la inclusión laboral y la elaboración e instrumentación de un programa nacional de trabajo. Ante ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha implementado el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-18, que comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo,
entre otras. Sin embargo, es necesario que continuemos potenciando este tema y todas las acciones en favor de las personas con discapacidad, por lo que se exhorta respetuosamente al CONADIS para fortalecer la promoción de los diferentes programas y políticas públicas que tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Asimismo, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que fomente y coordine con sus homólogas de las entidades federativas y del Distrito Federal la elaboración de programas encaminados a generar empleo para las personas con discapacidad en el país. Esto es, a grandes rasgos, sinceramente, la fundamentación de estos 7 dictámenes. Estimadas compañeras, estimados compañeros, gracias por su atención, pero particularmente estoy segura que también nos darán su respaldo. Muchas gracias, presidente, por la consideración del tiempo. Es cuanto. Con todo gusto, senadora.